Buenas tardes a todos, aquí estamos en Bandidos Sociales, una nueva sección de The Groovy Scout. Venimos aquí con nuestro amigo de hace años, de aquí en Cuauhtémoc, Chihuahua. Él licenciado en educación, licenciado en psicoterapia gestalt, licenciado también en matemáticas, ¿sí? Y con algunos otros diplomados que ha tenido con referente a la psicoterapia. Grupal, creo que es colectiva, ¿verdad? Si bien recuerdo. Individual y grupal, ¿verdad? Y pues bueno, algunos otros diplomados que ha tomado a lo largo de su carrera profesional. Y pues su nombre es Jorge Morales. Muchas gracias por venir. Agradecemos mucho su presencia. Y pues le vamos a hacer unas preguntas sobre su vida profesional, sobre su vida personal, sobre cómo ve él la vida desde su perspectiva en la psicología, cómo la ve fuera de la psicología y pues todas las enseñanzas que le ha traído esta gran carrera que ha tenido en estos años de la gente, todo lo que le ha aportado a la gente a su vida y también cómo él ha aportado a las vidas de las demás personas. Agradecemos nuevamente que esté aquí con nosotros en la sección de The Groovy Scout, Bandidos Sociales, Jorge Morales, y pues iniciamos. ¿Quién es Jorge Morales? ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? ¿Y a dónde va? Gracias. Jorge Morales, pues es una persona inquieta. Creo que soy un buscador de maneras de que las personas podamos vivir mejor. Creo que inquieto desde siempre. Nací en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Me inquietaba siempre el mundo en general. De pequeño no sabía exactamente, bueno, las cosas a las que quería dedicarme de grande. Quería ser arquitecto o escenógrafo, la cuestión teatral, algo así. Y si no, pues ser albañil. Y por ahí apareció también la idea de ser profesor. Entonces, un poquito contrastante de albañil a arquitecto, pero creo que en el mismo fondo. Y todo esto venía de que era muy observador, era muy creativo. Me gustaban mucho los circos de pequeño, admiraba pues cualquier novedad que pudieran traer. Mis juegos iban en ese sentido, siempre en el área más creativa, muy observador. La vida me llevó mi primera carrera fue en el área de educación, maestro normalista. Algunos compañeros dicen que ya desde ahí traía muchos asuntos de creatividad, lograba hacer unos shows muy completos, que fue en el área donde nos conocimos, Asdrúbal, como jefe de cultura, y creo que se me daba. Y pareciera muy ajeno a la psicología, pero creo que no es tanto. Alguna vez ya cuando estaba como psicoterapeuta y conferencista, decía uno de mis hijos, es que no se sabe si la conferencia es un show o cualquier show que no tiene que ver con psicología, es el manejo psicológico del público, de las reacciones que se quieren tener. Y junto con todo eso, creo que la parte de enseñar, al decir ahorita que era un buscador de formas de vivir mejor, mi primer camino fue la educación. Como profesor me inquietaba mucho el cómo aprendían las personas. Con la pura carita podía ver en los niños si le habían entendido o no. Creo que ahí eran mis primeros también pasos de psicólogo. Compañeros, algunos también me decían, es que tenías hasta tu propia teoría sobre las reacciones de las personas. Podía adivinar, anticipar un poco los patrones de respuesta que iban a tener en tal o cual situación las personas. No sabía yo nada de psicología. Me iba muy bien en el área educativa, hice primero una maestro normalista, luego hice una licenciatura en matemáticas, luego una licenciatura en educación, y azares del destino me llevaron me seleccionaron para ir a tomar una capacitación de una técnica mágica, se llama Círculo Mágico, es una técnica de comunicación y autoestima para niños, muy preventiva. La crearon dos norteamericanos, pensando en que las personas cuando van a consulta es porque ya la tela se rompió. Y la tela se rompió por cosas no dichas en su debido momento. Entonces ellos dicen, vamos a hacer una técnica para fortalecer esa tela, que los niños puedan expresar lo agradable y lo desagradable y no tengan que estar en los asuntos de adulto como lo que va normalmente a una psicoterapia.
Mm, Ir a ese curso creo que fue por los resultados que lograba tener, pero no estaba conforme. Lograba buenos resultados en concursos, pero siempre me preocupaba por qué unos no aprendían o por qué unos personas, niños o jóvenes o adultos, manejaban prácticamente todos los niveles, aprendían y se les olvidaba. Cuando vi ese curso, eran 3 magos de la psicoterapia de Guanajuato, me hizo clic, dije, aquí hay algo, no sabía qué, pero alcanzaba a ver que ellos trabajaban acá. Como matemático decía, ese lenguaje binario, los ceros y el uno, el encendido y apagado. Si la voluntad dice sí, con maestro, sin maestro o a pesar del maestro o de la técnica, la persona va a aprender. Si la voluntad dice no, simplemente es no. Y entonces ahí se me abrió un panorama bien grande. Creo que me sentía muy capacitado en el área del aprendizaje, pero el cognitivo, el de acá, el de entender, el de razonar. Pero cuando entiendo que acá había algo más, dije, esa es la voluntad, son las emociones, es la afectividad, se va a complementar. Pues me apasioné, éramos 60 personas, de las 60 escogieron 8, fui uno de los beneficiados. Nos iban a lanzar a capacitar a maestros. Mis otros 7 compañeros estaban asustados porque las personas lloraban y a mí se me hacía lo más lógico. Cuando empezaban a hablar de ellos, de las cosas que realmente importan, obvio, venían conexión de sentimientos fuertes. Pues una llamadita nos dicen, es normal, están haciendo lo correcto. Decía, bueno, mi intuición decía que así. Sin embargo, por sentirnos más capacitados, decidimos hacer una maestría en psicoterapia gestal. Nos recomendaron un instituto de Guadalajara, la mejor escuela de todas las que he estudiado, y estudiaron algunas. Era un método donde te enseñaban psicoterapia, sí leyendo alteros de libros, pero ya frente al maestro, practicaban contigo y después tú tenías que practicar con los compañeros. Entonces prácticamente era aprender a dar terapia, dándote terapia y dándote a otros. Una ventaja bien grande para cuando ya empezamos a trabajar con personas, con pacientes, ya era muy difícil que como luego se dice, engancháramos o nos proyectáramos, porque ya la mayor parte del abanico de cosas que normalmente una persona trae como problema, ya nosotros ya lo habíamos tratado, vaciado, entendido, reestructurado. Entonces eso le vi yo una ventaja bien grande, porque era aprender haciendo, con el respaldo de la teoría, claro. Luego anduve en otras escuelas de psicología y la verdad es que casi todas caían en el vicio del sistema educativo mexicano, que se te enseña de manera teórica y que el profesionista va y se enfrenta ya en el plano de los hechos, y ahí es donde realmente aprende, ¿no? Salvo contadas carreras, creo que los de conta sí tienen que aprender contabilidad sobre la marcha, los médicos, pero de ahí en más son contadas los que salen preparados. La mayoría tenemos que irnos a enfrentar sobre la marcha. Bien, pues con esa experiencia creo que marcó mi vida ya como docente, como maestro. Trabajaba en primaria, secundaria, bachilleres, universidad. Creo que nomás preescolar no he trabajado ni doctorado, pero a nivel maestría, diferentes áreas. Me hice muy práctico, me cambió la forma de ver. Iba por lo que iba a que practicaran, que lo entendieran. Hasta la evaluación ya no era tan necesaria, porque si observas bien el proceso ya sabes si aprendió o no aprendió. Mi impacto fuerte fue el ambiente educativo se tenía que convertir en un área de seguridad psicológica, y cuando la persona se siente entendido, tomado en cuenta, es como una flor no tiene miedo de abrir sus pétalos y florecer y mostrar toda su belleza. El ser humano somos como un botón de una rosa, pero por cuestiones de no sabes, hazte para allá, están puros grandes, las niñas no hacen esto, los niños deben ser así. Esos pétalos, unos sí se extienden y otros no. Entonces las personalidades somos como rosas abiertas, unas sí y otras no. Muchos de los talentos de las personas se quedan pues apretados por los temores adquiridos a muy temprana edad. Entonces a eso me refiero, que soy un buscador de que la persona
pueda liberarse de las limitaciones que no le permitieron que ciertos pétalos se extendieran con toda su magnitud, y que otros, pues es con lo que nos defendemos en la vida, pudieran tener su potencial. Y en esas búsquedas, pues creo que he encontrado cosas interesantes. Hay otras que todavía falta por ahí, y hacerle la lucha. Últimamente, si me dijeran a qué te dedicas, pues me dedico a buscar las creencias limitantes que trae la persona y tratar de transformarlas en creencias facilitadoras para que vivan mejor. ¿En qué áreas? Pues en todas. Si es un arquitecto, imagínate un arquitecto confiando más en él. Si es un niñito que está en kinder, que confíe más en él, pues va a desarrollar más. Una cocinera con toda la pasión de la confianza de todos sus talentos, sus platillos van a ser excelentes. Un político que logre sanar sus heridas y sus obsesiones, y imagínate qué tipo de político pudiera ser. Entonces la psicología está en todas partes. Excelente. ¿Qué lo motivó a dedicarse a la psicoterapia? Ya nos comentó que vio el tema aquí de complementar. Exactamente, complementar. Pero más allá de eso, realmente ya estando en la psicoterapia, ¿hubo una motivación extra que usted quiera saber que si soy bueno para esto, o si es esto lo que me quiere quedar, una corazonada, ahora sí que una corazonada celestial, que a lo mejor fue la bendición de Dios de decir, va a ser elegido para sanar personas? Mira, creo que esta pregunta, como me la planteas, sería la primera vez que me lo plantearía. Al planteármelo tú, pues me lo estoy planteando yo. Creo que en cuanto supe de la psicoterapia, sin saber exactamente qué era, te dije ahorita, los vi como magos, 2, 3 preguntas y ya estaban las personas llorando o hablando de cosas de las que normalmente no hablan, no prohibidas, pero simplemente cosas más del interior. Me apasionó. Nos estaban enseñando a esas 60 personas la técnica, y llegó el momento en que nos dicen, vamos a hacer la primera demostración, ¿quién se anima? Y pues ya sabrás, levanté la mano y yo iba a facilitar el primer grupo. Escogieron 10 o 12 personas de las 60 para que fueran a quienes yo iba a dirigir. Cuando estaba a medio proceso, por ahí una llamadita de radio, te estoy hablando de allá de como del 92, más o menos, no, 94 yo creo. Que venía el gobernador, que iba el gobernador a donde estábamos en la sede para ver los avances, y me dice el terapeuta, me dice, Jorge, ¿cómo te sientes? ¿Quieres que te suplamos o le puedes continuar? No supe ni cómo, no tenía miedo, no tenía dudas, le dije, ¿puedo continuar? Pues llegó, lo integraron, le dijeron que si quería ser parte del grupo. Y entonces en Guanajuato algunos terapeutas me conocen como el facilitador del gober, porque decían cómo a la primera lo logró. Y las cámaras de aquel entonces, debe haber un video que yo nunca tuve acceso a él, pero fue de mis inicios. Y esto habla de la pasión que me dio, y la pasión me daba confianza. Cuando fuimos seleccionados después de 2 o 3 capacitaciones, porque la verdad es que los resultados que esperaban no se daban, uno de los 3 terapeutas, a mí me ponían limitaciones porque políticamente siempre fui un poquito rebelde, o no me ajustaba a las tradiciones de que tenías que ser obediente, y yo cuestionaba todo, y sindicalmente no querían que yo quedara. Y un terapeuta de Guanajuato dice, si no queda él, yo no puedo avalar ninguno más. Entonces, claro, eso es como un trofeo que me dio, ¿no? Como diciendo, pues parece que trae habilidades. Te digo, lo estoy reflexionando conforme me lo preguntaste. Siempre me sentí como pez en el agua, y apasionado de la educación, pero con muy poco tiempo. La manera en que ya daba clases y todo era como si estuviera dando, sin que se convirtiera en una psicoterapia, pero un ambiente muy terapéutico. Entonces fue una fusión. Luego, ¿qué más? La vida me fue llevando así como esa invitación que no sabía ni a qué. Muchos maestros se dieron cuenta. Abrí mi primer consultorio en Anáhuac, donde yo soy originario, donde vivo. Soy originario de Cuauhtémoc, me fui muy joven a vivir a Anáhuac. Atendía principalmente niños, pero de pronto empezaron a llegar adultos, y siempre, es más, antes de terminar la carrera ya me estaba dando con qué
costearlo. Se enteraron maestros, luego me empezaban a invitar a darles terapia a papás. En algún momento me contrataron para en un festejo de 10 de mayo, que en vez de regalarles un festival, les iban a regalar a las mamás una conferencia, un tallercito mío. Y yo decía, qué cruel, van a llorar, porque en mis terapias van a llorar. O sea, es conectarlos, hago bajar de la parte racional a sentir, y cuando empiezas a sentir o lloras hasta de gusto, de emoción, de recordar la infancia, papá, mamá, o lloras de las carencias, etcétera. Pero resulta que las señoras estaban pero encantadísimas, agradecidísimas. Eran mamás de niños con alguna discapacidad, era de un USAER. Pues se corrió la voz, después me contrataron para dar una conferencia con 3 conferencistas grandes de nivel nacional para un evento de USAERs del estado. Después me llevaron al edificio de los héroes de la Revolución, y ahí comenzó. Después ya me empezaban a contratar para conferencias para festejo del Día del Padre, y se fue corriendo. Después me invitaron a trabajar en un programa municipal en desarrollo social, y el director decía, es que quiero que vengas a darles terapia a todos los que se dejen. Espérate, vamos a llamarle programa de desarrollo humano. Lo planteamos para jóvenes de tercero de secundaria. Llegaba, armé un curso de 2 horas, y en 2 horas romper el hielo, relajarlos, que se pudieran un poquito estar, ¿qué sería? Un poquito a la defensiva. Luego me iba metiendo un poco a comunicación activa, que empezaran a ver la magia que tiene cuando eres escuchado. Y cuando menos pensaban, ya estaban con temas muy relacionados con su infancia, y ahí empezaba, ahora sí que sería la lloradera, la tocadera de asuntos fuertes. Y ahí yo creo que trabajé con cerca de unos 15,000 personas cara a cara, entre jóvenes. Después me empezaron a invitar a darles talleres a maestros, o sea que yo no planeé mi carrera, me fueron involucrando. Luego después querían que les diera a los papás, entonces era multiplicar. Ya hasta me sabía, parecía obra de teatro, descubrí cosas que en los libros no venían. De pronto les hacía una pregunta de lo que le platicaste tú a él, ¿qué te llamó la atención? Y si le hacían así, de lo que yo le platiqué a él, hay hipnosis direccional, ahí habían entrado una confusión, ¿sí? Y apenas empezaban a hablar, empezaban a llorar. Entonces yo ya sabía quién iba a ser el primera en llorar. Eso no viene en ningún libro, sino que lo aprendí por número de casos. Fui afinando la técnica, y algún director dijo, pues esto me gusta para trabajarlo con papás y alumnos. Pues a llenar el auditorio de las 3 culturas con una combinación preciosa que era un papá y un alumno, un papá y alumno. Pero nunca pusimos al papá con un hijo postizo, y así. Facilitaba el que profundizaran en los temas. Y no terminé la conferencia porque en la planta alta de pronto alguna chica se levantó y dice, mamá, perdóname, he sido así, 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 tú eres lo máximo, te quiero mucho y nunca te he demostrado así. Pues se soltó llorando, y la mamá pues igual, y empezaron a saltar de un lugar a otro los jovencitos, las jovencitas, para ir a abrazar a su papá. Creo que si en condiciones normales le hubieran dicho, oye, papá ha hecho muchas cosas por ti, mamá te ama, ¿por qué no se lo demuestras? Hubieran hecho algo así. Pero como tocamos desde acá adentro, se olvidaron de las normas sociales, del cómo te verás, del qué dirán, del qué oso. Y fue algo emotivo, precioso. Trabajadora social y orientadora me decían que en esa escuela, no supe en qué periodos, pero que habían bajado los reportes de 20 y tantos a 3 o 4, pero yo no sé si por semana o por mes. Lo cierto es que el rango de 3 o 4 a 20 y tantos era una diferencia enorme. Alguna vez llegó una mamá, me tocó trabajar en un grupo de padres, dice, ahora entiendo por qué llegó mi hija toda llorosa. Dijo, mi hija tiene TDA. Dice, y llegó llorosa, y le preguntaba, ¿qué tienes? Y ya iba yo, que se fue a la escuela muy enojada a reclamar qué había pasado. Y ya le explicaron, mire, fue un taller y así, ya seguramente. Se me calmé. Pero ahorita que ya lo viví, dice, gracias, dice, mi hija está súper dedicada al cello,
centra mucho la atención. No creo que se le haya corregido del todo, pero tomar conciencia de ella misma, de ver sus talentos, de liberar un poco las emociones retenidas, creo que limpió un poco su sistema nervioso y sus emociones y esas cuestiones. Entonces creo que, bueno, fueron experiencias que me hicieron sentirme como pez en el agua, pero sin reflexionar si era bueno o no, sino que la misma vida me iba llevando en todo esto. Ahorita pudiera decir, pues sí, se oiría muy egocéntrico, pero me dirían, ¿y tú lo decidiste? Pues sí lo decidiría de aquí en adelante, porque sí me siento hábil con mi estilo, porque hay muchos estilos en la psicoterapia. A veces me quieren contratar para cuestiones muy oficiales, no acepto, porque yo, por ejemplo, no llevo registro. Y no llevo registro para que quien vaya no se sienta observado, juzgado, que sepa que se le recibió, se le entendió, se le ayudó y adelante. Que no haya una parte de culpa, de temor a que mi información quedó volando. Entonces, bueno, pues es parte de la seguridad psicológica. Excelente, Jorge. No, excelente. ¿Cuáles son los problemas internos que fueron los más difíciles de trabajar con las personas? ¿Cuáles considera usted que han sido los problemas internos más difíciles? Ya sea que sean de manera general, podría ser adultos, niños, los problemas más complicados que haya usted enfrentado para trabajar. Pues mira, creo que va por igual. Lo complicado sería más bien el estilo de la persona. Algunos por cultura, sobre todo en varones, es un poquito más difícil en ciertas ocasiones, porque como traen las limitantes del hombre no llora, no se lo puedes contar. Otra parte, la mayor parte de lo que nos afecta tiene raíces en los primeros 6 años de vida y vientre. De hecho, así vaya alguien con una consulta de que porque en el trabajo trae conflictos con un compañero, siempre va las preguntitas que me lleven a medio esbozar cómo fue su infancia y por qué es la infancia, etapa prenatal, porque ahí es donde se pudieron haber programado los primeros miedos, las primeras limitantes, y en base a esas limitantes pues va a desenvolverse bien o va a tener tendencia a huir o atacar. Tenemos 3 mecanismos de defensa. Cuando estamos en riesgo, hay personas que atacan, hay personas que huyen, y yo le agrego la otra, que sería se paralizan. Los niños tienden a paralizarse. Pueden estar viendo que papá está golpeando a mamá y él quisiera hacer algo por mamá, pero en ese momento nada más ve, ni llora, ni nada. Ya en terapia, ya como adultos, ahí sí tenemos que desbloquear la parte donde ¿qué te hubiera gustado hacer? Pues ir a decirle que no le golpee o retirarla, etcétera. Pero bueno, el mecanismo de defensa de los niños para no sufrir es paralizarse. Incluso en algún abuso sexual, lo que hace se queda bloqueado, no, como si no, hasta lo olvida, ¿no? Y a veces cuando ya empieza a desbloquear, la persona empieza a decir, ¿por qué no corrí? ¿Por qué me dejé? Espérate, no es que lo decidieras, es que es una manera de autoprotegerse. Y como todo tiene que ver con la infancia, la relación que ha tenido con papá, con mamá. Hay papás muy ausentes, hay papás muy violentos, hay mamás indiferentes, raro, y ellas no se dan cuenta, pero lo hay, porque a veces a ellas también pues son humanas, y un embarazo a veces le representa a ese bebé, ya de acuerdo a terapia regresiva reconstructiva, por tu culpa me tengo que quedar. Me ha tocado algunos casos cuando son el segundo o segunda, porque pues se embarazaron, está con la pareja, está cuestionándose si vale la pena o no, porque ya salió que si es ojo alegre, rabo verde, si tiene otra, si es borracho, si no aporta, etcétera. Y cuando viene el segundo embarazo, en algunos casos, según ciertas regresiones, es como me voy a tener que quedar. Entonces no entiende esa niña, ese niño, por qué teniendo 8 o 10, con él o con ella, hay como una cierta tendencia a invalidar, a no reconocer, aun cuando son hijos o hijas bien pendientes de mamá, como si quisieran complacerla, pero no son correspondidos igual. Por dar un ejemplo.
Entonces, a la limitante es cuando tienen una adoración enorme hacia papá, mamá, porque para entrarle al problema, ellos no los bajan del pedestal, porque es como si estuvieran fallándole a la figura que más aman. Entonces ahí batallamos un poquito, porque hay que, ok, aquí está el amor incondicional, ámale todo lo que puedas. Lo hacemos, le ponemos pausa, lo hacemos un ladito, ahora sí. ¿Qué te hubiera gustado que hiciera papá o qué no te gustó? Y hay que bajar ondas cerebrales, porque si le preguntas, no, todo muy bien. No, sí, como todas las familias, es lo que te dicen, ¿no? Pero si bajar ondas cerebrales, normalmente ahorita estuviéramos nosotros funcionando a unos 32, 36 movimientos de onda cerebral por segundo. Si lo bajamos a 12, 14 o 16, es como cuando te estás durmiendo o estás despertando. Estás consciente, pero estás como más hacia adentro. Y si entramos a esa parte, entonces ya conectas con el subconsciente, con las emociones. Y ahí es donde ya pueden ellos decir, no, pues sí me hubiera gustado que mi papá nos atendiera más, que platicara conmigo, que me defendiera, que me abrazara, que no peleara, que no me juzgara, etc. Y ahí hay que liberar emociones, está fuertecito, eso es más gestal. Pues a veces usamos el cojín, un taburete, cierra tus ojos, lo metes bien, a que saque todo aquello que a veces cuesta trabajo, porque dicen, no, es que no le puedo pegar a mi papá, no le vas a pegar a tu papá. Lo último que medio me he ingeniado es imaginar que tú eres como una alfombra, que pasaron mucha gente por ahí, y entre el abandono, el juzgarte, el regañarte, no sé qué tanto más, es como si se hubiera quedado en esa alfombra coraje, resentimiento, es el polvito. Entonces le doy el cojín. Es como si fueras a sacudir esa alfombra, que no haya más coraje, tristeza, soledad, resentimiento. Y dale, pues se conectan y viene un descanso bien grande. Eso sería nada más liberación de emociones. Con solo eso, la persona sale y dice, es que desde el otro día salí y hasta el sol estaba más bonito. Pues claro, algo soltó, algo liberó. Si lo conectamos con neurociencia, que es en los últimos años es lo que hago, todas las emociones están respaldadas por la producción de neurotransmisores. Si la persona desahoga y se siente bien, va a producir serotonina, y la serotonina te hace ver el mundo agradable, placentero. Te pueden tratar de ofender y tú dices, anda enojado, o sea, ves el mundo de otro color. Entonces cada terapia ahora, sí, muy desde la psicoterapia, pero viendo cada cosa que va a hacer, qué neurotransmisor va a producir. Los casos así muy difíciles, por ejemplo, quien no entra a conexión con emociones, pues a veces lo que hacemos es que a lo mejor terapia narrativa a base de escribir, a base de repetición de pensamientos positivos como para programar mentalmente, y si no, de plano, pues terapias más conductistas. O sea, cada vez que hagas esto vas a tratar que él mismo vaya generando el cambio, que son más lentos, pero funciona. Casos difíciles, ahí sí, sería quienes quizá tengan una condición neurodivergente. Porque, por ejemplo, hay casos de personas con déficit de atención y en algunos casos no logran conectar con emociones. Por ejemplo, la culpa, no sienten miedo, no sienten... Entonces ahí es bien difícil trabajar una terapia más tradicional. Con ellos pues hay que trabajar un poquito más pues a través de razonamiento, de ciertas tareas. En algunos casos pues he hecho mano hasta donde se pueda de recursitos de neurociencia, por ejemplo, activar un poquito más la corteza prefrontal para que pues tengan un poquito más de lógica, más de los pies sobre la tierra, más conciencia de sí mismos. Son los casos difíciles, y si ya está muy complicado, pues de plano recomendación de que vayan a atenderse médicamente, psiquiatra, neurólogo, alguien así, porque la medicación es la que les haría centrar la atención, tener más conciencia de ellos mismos. Ha habido casos en donde sí, cuando son muy constantes en la terapia, algo se les regula. Esos serían los casos difíciles. Y los difíciles también serían los casos de depresión muy profunda, donde les patrocinan la terapia, donde hasta los quieren llevar y ellos no quieren.
Entre comillas, digo yo que a veces es como un disfrute de ese estado en el que están. Y ahí hay muy poca serotonina, entonces dentro de los sentimientos que tienen no quieren atenderse. Y a veces van a terapia porque los llevan, pero como no hay mucha voluntad, cualquier ejercicio que les pongas, pues lo hacen sin la pasión y está tan fuerte, tan profunda, que a veces la poquita serotonina que puedan producir, entre otros neurotransmisores, como que no les da para que hagan el arranque fuerte. Entonces ahí sí a veces recomiendo que pues vayan a atención médica. Son los casos sería más complicados. De ahí en más, cualquier asunto, en la primera maestría que hice en psicoterapia, ahí trataban de no darle una connotación de enfermedad patológica. Es más, decían, quien no trae la carrera de psicología mejor, porque los de psicología ya traen las etiquetas. Y una persona, decía un jesuita dedicado a la programación neurolingüística, decía, las palabras son moldes en los que metemos la conducta. Dile a alguien que es bipolar, o dile que es ahorita es muy clásico en TikTok, que se autodiagnostican como déficit de atención, TDAH, ¿sí? O bien autista. No, es que yo tengo déficit de atención, no soy tal. Y entonces ya, en vez de buscar un cambio, no, pues es que yo soy así, es como meterse al molde. Y nos decían, no les des, qué bueno que ni sepan qué sería para que la persona no se autodiagnostique, autonombre más bien. Me han llegado pacientes que me decían, es que yo padezco bipolaridad. ¿Qué es eso? Y me quería explicar una persona de Las Vegas. No, le digo, sí sé, pero ya le expliqué, es que no existe. Le digo, para mí entendimos que eran situaciones pendientes de resolver. Empezamos a analizar su vida, pues desde niña llega un hermanito menor que ella con cierta discapacidad, se enfocan en el bebé, ella queda como en un pueblito, pues a la deriva, le pasaron cosas difíciles, etcétera, etcétera, más aislada. Y entonces ya en su vida matrimonial, obvio, se empezaron a juntar algunas cosas y va a dar a un hospital psiquiátrico. El modelo de Estados Unidos pues es más rígido, ¿no? Entonces ella hasta presumía que tenía bipolaridad. Cuando trabajamos todo eso, desahogar, reconciliarse, cambiarle, se sintió bien. Y hasta me dijo en un tono, porque para hablar español ya batallaba, y me decía, ¿por qué en Estados Unidos no trabajan igual? Y yo dije, ay, me está juzgando. No, me estaba echando la flor, como diciendo, porque aquí me siento bien. Le digo, ellos tienen más restricciones, el modelo de salud hay cosas que no se valen, etc. Pues quiso 2, 3 terapias así antes de irse, en un lapso de una semana. Al poco tiempo se comunica y me dice, ¿qué cree? Dice, un asunto matrimonial. Dijo, sí se confirmó, pero le escribo, dice, porque no reaccioné, es más, no fui a dar al hospital. Y se supone que era un asunto más fuerte. No me lo dijo, pero casi como diciendo, pues eso de la bipolaridad como que sí, ya no me llevó hasta allá. Dice, y ahorita al contrario, mi pareja me anda hasta rogando, dice, porque dice que así le gustó más, que tengo más calma, que no me exalté y esas cosas. Bueno, eso, no supe más la historia, pero por lo menos hasta ahí iba. Entonces el poder de cuando logras trabajar las cosas que pudieran estar respaldar, los síndromes, claro que existen, pues no es más que la descripción de los síntomas que se dan, pero algunos de esos síntomas traen orígenes, y si el origen tiene que ver con el tipo de crianza, con las creencias que se fueron dando, con los asuntos inconclusos, con miedos acumulados, bueno, pues si se puede ir soltando. Esto que estoy diciendo era como una locura hará unos 10, 15 años. En estos 2, 3 últimos años, con los avances en neurociencia, pues nos están dando la razón, porque se ve que eso no se puede. Y nos lo dan con un principio de neuroplasticidad, que descubren que el cerebro se puede transformar en cualquier época de tu vida, siempre y cuando haya condiciones para que ello suceda. ¿Y cuáles condiciones son? Pues que la persona se someta a nuevos retos, cosas diferentes. Si siempre tomo el café con tal o cual, o siempre tomo café, aquí está un circuito neurológico ya listo,
cada vez que se me antoja algo, pues es un café. Pero si me dices, tómate un té, hoy me trajeron un té de la India y me dijeron cómo prepararlo, pues mi cerebro va a estar como, ¿y eso qué? Pero si lo repito algunas semanas, resulta que me va a gustar a lo mejor ese té con jengibre y no sé qué otra cosa me dieron ahí para que le rayara y le echara, no sé. Quizá ese nuevo circuito neurológico, cuando tenga ganas de beber algo, quizá va a escoger entre acá, o a lo mejor va a terminar gustándole. Que tal música, que esa música, no, es que yo siempre he escuchado tal género. Pues si me doy la oportunidad de escuchar otro tipo, quizá mi cerebro va a luchar, como que lo pones en jaque, pero va a generar un nuevo, vamos a llamarle aprendizaje o circuito neurológico. Y entonces dicen, una neurocientífica que yo sigo dice, el cerebro no olvida, sustituye. Entonces si estabas impuesto y sufriendo por algo que te pasó de infancia, pues vamos generando un nuevo circuito neurológico sobre ti mismo, creencias buenas sobre ti, diferentes, para que si lo reforzamos bien, sustituya, te llega algo por los sentidos, escuchas o ves, o sientes, no sé. Y en vez de irse a donde sufrías, pues que se vaya a la parte donde yo sí puedo, yo sí sé, yo soy suficiente. Entonces creo que está súper. Años atrás decían, personas adultas mayores les recomendamos que se laven los dientes con la mano contraria, que des pasos hacia atrás, que hagas crucigramas para activar el cerebro. Pues en realidad lo que estaban haciendo era, si se te mueren ciertas neuronas y se van deshabilitando ciertos circuitos de aprendizajes, pues genera otros para que tu cerebro esté un poquito actualizándose. Entonces, ahorita también si me dijeran, ¿ya qué te dedicas? Pues en psicoterapia yo me dedico a actualizar cerebros que tengan nuevas conexiones, nuevas funciones y que deshabiliten funciones no adecuadas para poner funciones pues más favorables para la persona. Excelente. De maravilla, perfecto. ¿Cuáles son los retos que más enfrentan los jóvenes, hablando en estos temas de problemas de salud o de que se autoperciben con estos problemas de TDAH? ¿Cuáles son los retos que más enfrentan los jóvenes entre 15 y 20 años, viviendo hoy en día con la influencia de las redes sociales? La gratificación instantánea y la falta de identidad. Bueno, empezaré por la segunda, la de la adicción a la dopamina. Como todo mundo, ¿a qué venimos a este mundo? Tratando de sentirnos bien. Claro. Y desde el punto de vista de la ética, normalmente el sentido de vida podría ser, hay quienes van en un sentido hedonista, que es buscar el placer, y otros un sentido que le llaman eudemonista, que sería buscar la felicidad, ¿sí? Y otros más kantianos, que serían como a buscar el hacer lo correcto, lo que debe ser, que esos son más poquitos, ¿no? Pero en los últimos años, creo que en redes sociales, antes había, en generaciones anteriores era como, pues pórtate entre kantiano y era entre eudemonista, como busca la felicidad, pero para buscar la felicidad había que estudiar, trabajar, prepararte, era como un camino más largo, ¿no? Y los hedonistas es como, pues yo lo merezco, o sea, quiero esto, o sea, en el momento se quiere. Y que llegan las redes sociales, el placer se da por, todo es química, es producción de dopamina. Y entonces había que jugar un partido y ganarlo para sentir la dopamina. Pues ahora estás así, un video en cuestión de 2-3 segundos, ya no me gustó, le das, quedarte mucho tiempo en un video, por eso no funcionan tanto los videos largos, porque como el placer que te iba a dar ya te lo dio, entonces el que sigue, y eso de alguna manera, hay estudios no muy avanzados, pero parece ser que hay ciertas partes no recuerdo con exactitud los datos, ciertas partes del cerebro donde se pudiera dar funcionalidad a la empatía, y se observa en niños muy adictos a pantallas y al placer rápido, que pierden mucho la empatía. Son esos niños que los ves tú haciendo su berrinche y que juzgas al papá o a la mamá, mira, además que no le dará educación, no, esa señora sí le da educación y le dice pórtate bien, y lo que pasa es que él está en un momento de falta de empatía, y pues ¿para qué me compraste el Xbox? Es mío, ese es mi espacio, y ¿para qué me tuviste? Etcétera. O sea, como
como irreverentes, pero ahí en realidad lo que está faltando es la capacidad de empatía. En esa investigación veían que si les desintoxicaban unas semanas, batallaban mucho, pero empezaban poco a poco a salir ya a jugar a la calle, a integrarse a actividades más naturalitas, pero sí mínimo 2 semanas de cero contacto y empezaban a ser un tanto más funcionales. Eso me dio esperanza, quiere decir que si dejamos un poco de pantalla, sí nos podemos involucrar a actividades más integrales, porque hay muchas actividades más que nos dan placer. Alguien preguntaba alguna vez en Facebook, ¿qué te hace feliz? Y yo decía, bueno, las cosas que me hacen feliz es, bueno, ver a mi nieta, estar con ella, platicar una bebecita. Un café con un pan dulce. Ahorita estoy en un proceso de control de peso, así es de que sería nada más café, ¿no? Y qué más, ver una serie. Tengo muy claro, si llevo el día muy complicado, difícil, me tengo que regalar por lo menos 3 momentos de que me hagan sentir cómodo, bien, porque esos 3 momentos, según los psicólogos de la felicidad, amortiguan todos los momentos de altibajos que hayas tenido. ¿Ok? Entonces, las redes sociales se están haciendo muy adictos a la dopamina, el placer rápido, y pierde sentido muchas de las cosas que antes nos daban placer. Entonces creo que hay solución. Si papás me escucharan con esto, si no me lo creen, que pudieran investigar más a profundidad esa investigación, porque creo que sí está difícil. Imagina, no sabemos si las consecuencias a largo plazo, se va a saber más adelante cómo quedamos en base al uso de pantallas y placer rápido. Los retos en cuanto tanta información, es una cascada de información que nos llegó a todos, y va a caer en el mismo terreno de las otras generaciones. El mismo terreno, ¿cuál es? Pues los déficits, los miedos a no soy bienvenido, llega un momento inadecuado, quizá no soy lo que esperaba, no soy suficiente, tengo que pagar mi lugar en este mundo. Más o menos es el abanico de los miedos que desde vientre se van generando, y ya nada más es cuestión de nacer para que esos miedos se ramifiquen, y son las inseguridades que vas a traer. Eso va a ir definiendo el tipo de pareja que vas a ser. Es que doy mucho y no recibo nada, pues ya sé, seguramente tuviste miedo de no llegar en el momento adecuado, y entonces tratas, es que soy muy excesivamente perfeccionista. Pues te quieres poner moños para que vean que sí vales la pena, o sea, prenatal, etcétera. Entonces, pero es que a mí me gusta que el trabajo se haga muy perfecto y no me gusta delegar. Pues sí, nos vamos hasta vientre y vas a ver que desde ahí tenías miedo de no ser suficiente, etcétera. Hasta la inteligencia resulta que viene por miedos. Hay personas que se hacen muy inteligentes porque es una manera de estar alerta, de no ir a no ser víctima de rechazo, de no reconocimiento, etcétera. Entonces se anticipan, se adelantan, y se les hace una capacidad para detectar riesgos y planificación y todo lo demás. Son de las ventajas, esas creencias limitantes de miedo tienen muchas ventajas, se hacen personas muy altruistas, muy serviciales, muy eficientes, muy inteligentes y todo lo demás. Llevan la desventaja de que no son del todo felices, porque como le bajaron que sería la capacidad de disfrutar, y la atención está en complacer, pues ya sabrás, se hacen expertos, pero no logran esa misma libertad de los malcriaditos, esos unos libres que todo lo merecen y que a todos les va bien. ¿Y dónde afecta? Bueno, pues ese es el terreno. Y si en el terreno de alguien que trae esos déficits, que todo el mundo los traemos, ¿no? Unos más, otros menos, con pequeñas variantes, y empiezas a ver modelos porque en redes sociales te presentan lo más lo bonito. Entonces ya sabrás, alguien que cree que no es suficiente y ve ciertos rasgos físicos, ciertas posesiones materiales, ciertas capacidades intelectuales, ciertas relaciones interpersonales, etcétera, actividades, pues ya sabrás qué sentimiento antes nos traumaba, pues los compañeros de escuela, cómo es tan socialito o socialita, ella está bien bonita, y etcétera, y las chicas se comparaban con unos cuantos modelos, y ahora los modelos están más inalcanzables, porque ni siquiera sabemos si en la realidad es como lo estamos viendo ahí, porque existen tantos filtros y tantas maneras de generar el engaño, de hacer creer.
Entonces creo que ahí las partes donde hay un terreno con déficits, pues las redes sociales, los retos de los jóvenes, pues ya sabrás, es generar un poco más, acrecentar más la baja autoestima, el sentimiento de inferioridad, la ansiedad de que iré a lograr lo que voy a lograr o no. Todo el mundo quiere ser emprendedor, todo el mundo quiere no sé qué tantas cosas más, porque los modelos ahí están, todo el mundo quiere ser como este norteamericano, bueno, sudamericano, el de Tesla, Elon Musk. Y ese tipo de modelos y se creen, hay luego tanto vendedor de humo que te dicen que yo logré esto, así, ya sé. Entonces dicen, ya ni estudio, yo me voy por aquí. La verdad es que a donde vayamos vas a necesitar herramientas de seguridad, de inteligencia, de dedicación, de disciplina, de no sé qué tantas cosas más. Y eso no te lo van a contar. Es un terreno pues que a mí me encanta porque así como mencioné ahorita el botón de la flor, pues precisamente quien tiene éxito es una persona que probablemente logró que sus pétalos se extiendan. Hay quienes son muy inteligentes, que son muy preparados, muy capaces, muy socialitos, muy lo que tú quieras, pero trae el miedo de no ser suficiente. Pues, ¿qué crees? Él le va a tocar trabajar, hacer los proyectos, hacer todo para que llegue alguien bien libre, tome el proyecto y él le va a hacer desarrollarse y se va a consolar con decir, ay, qué padre, mi proyecto quedó, pero el que le va a sacar ventaja es el que se cree merecedor y dueño de su seguridad. Entonces, por eso la importancia, si me dicen educador o psicoterapeuta, pues las dos cosas, nada más que yo ahora trato de educar desde la psicoterapia, porque el educador tradicional enseña acá, te puedo enseñar las mejores matemáticas y que te hagas muy hábil, pero si no traes la confianza en ti, ¿de qué te va a servir ser el más hábil cuando te va a dar miedo decir, ¿y quién sabe esto? Y hasta con la prudencia, pues yo, pero más o menos. Y el que es seguro ni sabe matemáticas, ¿quién? Yo. Y sobre la marcha, a ensayo y error lo va a lograr y resulta que salen adelante. Entonces, creo que la parte fuerte, el reto grande, aunque haya más estímulos para los jóvenes, el reto grande va a ser autoconocimiento, darse cuenta cuáles son sus áreas de oportunidad, sus déficits, sus creencias limitantes, cuáles son sus creencias facilitadoras, si son poquitas, si son dos, que confíe en él, en ella, y con eso se defienda. Y las limitantes, que vean de qué manera le está, pues qué sería, siendo redundante, limitando en tener mejores relaciones interpersonales, de confiar más en desarrollar sus talentos, en atreverse a aprender, a equivocarse, en invertir, en conocer, en cuidarse, implica en todo, ¿no? Y creo que ahí viene el cambio. Esta partecita la cerraría. El gran reto sería amarse a ellos mismos, amarnos a nosotros mismos de manera incondicional. Y uso una frase de una norteamericana, Louise L. Hay, que la frase reina de ella es: estoy dispuesto a amarme tal como soy ahora. Estoy dispuesto quiere decir sí quiero. Segundo, amarme, esa es la parte que yo tendría que traducir. Yo duré como 6 meses para entender qué era amarse por las interpretaciones que le damos. Para mí es bien fácil, lo aprendí sobre la marcha. Amarnos o amarme es sentirme a gusto conmigo mismo, sentirme a gusto con los demás y sentirme a gusto con lo demás. Que si tal persona es muy, que le gusta hablar de los demás, me siento a gusto con ella, sé que va a hablar. Que esta persona es muy acaparadora, me siento a gusto, ya sé que es acaparadora. Sentirte a gusto con los demás te va a ahorrar muchos conflictos porque vas a entenderlo a cada quien. En vez de estar luchando, pues súmale. Te tocó verme sumar mucha gente de muchas formas y finalmente si entiendes a cada quien como es, en mis equipos de trabajo, cuando no he trabajado en la psicoterapia, leo el perfil y decía uno de mis maestros, no hay defectos, son cualidades mal acomodadas. Entonces, a esta persona que le gusta conflictuar,
pues llévalo a donde tenga retos más fuertes. Esta persona que le gusta así, pues llévalo a la parte de comunicación donde tengas que enterar a medio mundo de lo que estás haciendo, etcétera. Entonces creo que somos como un rompecabezas, alguien que parece no encajar. Me siento a gusto conmigo mismo, con los demás, pues con ese sentirte a gusto va a ser más fácil que logres encajar con los demás, entendiendo que va a haber cosas que no te gusten, pero también sabes cómo hacerle para no engancharte. Estoy dispuesto a amarme tal como soy. Ahora ese sería el gran reto de las generaciones antes de las redes y las generaciones en las redes y post redes. Creo que finalmente la esencia es una persona que se ama, y amarse es sentirse a gusto, tal como soy ahora. El pasado pues no existe, el futuro no sabemos si va a llegar. Si tienes poquito, con eso, amarse, siéntete a gusto. Si traes 2 habilidades, 2 recursos, échalos a volar. Finalmente no podemos hacer 2 cosas al mismo tiempo. Si soy muy bueno para vender, pues me pongo a vender nada más. Si aprendo más adelante a hacer otra cosa, pues ya las iré combinando. Entonces estoy dispuesto a amarme tal como soy ahora. Excelente. De hecho, con eso que acaba de comentar ahorita, hay una pregunta aquí que tiene que ver con, comentaba con el antes y el ahora. ¿Qué diferencias logra percibir usted en las problemáticas de los jóvenes? He trabajado con muchos jóvenes. Las problemáticas son ahorita pues las redes sociales, que ya lo comentó. Pero ¿qué otras diferencias encuentra usted entre los jóvenes de antes, de hace unos 15 años para atrás, con los que empezó a trabajar, a los de ahorita? ¿Cuáles son las principales diferencias en las problemáticas? Ahorita mencionaba una, ¿no? Que a lo mejor es la aceptación de si voy a lograr la expectativa de lo que veo en las redes sociales, si voy a lograr tener la troca de esa persona, si voy a lograr ser la persona que es en Instagram, de mi influencer ídolo, se podría decir. Pero antes a lo mejor las problemáticas eran distintas. ¿Y cuáles serían las principales diferencias que usted percibe en la juventud de antes y la de hoy? Mira, la esencia son las mismas, te digo, es sentirse insuficiente, no amado, no querido, ¿qué más? Solos, etcétera. Obsesivos de tener que portarse bien, y otros apagados un poquito sus funciones por a veces como una depresión muy juvenil, como que les falta endorfina, serotonina. Finalmente es eso, los químicos que tienen que estar funcionando. Nada más lo que cambia es la materia de trabajo. Pero si hubiera que identificar algo, te digo, esa parte de los retos grandes de que yo quiero ser así, y están cambiando, y a lo mejor van a tener un poquito de razón. Algunos están tratando de buscar por su propia cuenta y antes la meta era estudiar para ser alguien, y ahora como que ya quieren buscarle, algunos de manera muy directa, muy precisa, y otros no saben bien por dónde. Pero si hubiera algo así, no me gusta, te digo, la esencia es esa, esos son los problemas que hay, pero algo que apareció en los últimos años, que tendría que ver con la parte cultural, la famosa identidad, eso de los 12, 13 años, incluso antes de la adolescencia. Me llegaron algunos casos de jovencitos que no sabían qué eran, pero en realidad ya checándolos tenían demasiado acceso a toda esta diversidad de interpretación de las teorías de la sexualidad, de los géneros, y te sabían muy bien lo que era género fluido, lo que era esto, lo que era lo otro, no sé qué tanto más. Pero ya rastreando más, yo al principio dije, qué influencia tan grande. No era más que estaban influenciados por cierta información, pero ya cuando rastreabas un poquito qué tanto sabían de erotismo, si ya lo habían, ni siquiera tenían claro si ya eran adolescentes o no, a pesar de que en las escuelas les enseñan los cambios físicos que sean. Y no, después niños que había trabajado, al rato que me llegan con la pura voz, dije, ahora sí ya cambió. Y ya sin tocar el tema, solito ya se iba definiendo más. No, pues es que el otro día una jovencita creyó que esto y luego no me pelaba. Dije, ya se le olvidó ese asunto de que sí, qué gustos, que sería eróticos sexuales podría tener. Entonces, confusión en relación a la información, pero finalmente la confusión que te gusta. 20 años atrás me tocó atender personas que traían confusión, pero no por las redes sociales, sino porque los amigos platicaban tal o cual cosa. Decía una norteamericana sexóloga en uno de sus libros, hacer el amor con la misma persona para toda la vida y con el mismo entusiasmo. Y ella decía que el sexo era el deporte más competitivo donde no había ganadores.
porque no había redes sociales, pero todo el mundo dice, nadie te cuenta. Si está una pareja platicando de ustedes cada cuánto, no, todo, no, mi esposo. Y el otro que escuchó se queda todo asustado y dice, no, también. Entonces, los de entre jovencitos, ¿tú ya? No, sí, ya, ¿con quién? No, con una que vino a Estados Unidos, pues para que no descubran quién. Entonces, en realidad, los temores, pues no los generaban las redes sociales, los generaban las interacciones. Y ahora los generan las redes sociales con los parámetros tan altos que ponen. Pero la materia es la misma, ¿no? Necesito afianzar mi seguridad, traigo dudas, traigo miedos, y entonces el material que llegue muy digital o muy presencial, de todos modos me va a causar cierto impacto. La clave sería sana esos temores, esas dudas, y entonces la seguridad llega con lo tradicional o con lo novedoso tecnológico que pueda venir. Muy bien. Ahorita mencionaba precisamente la siguiente pregunta, mencionaba sobre obviamente los jóvenes, ¿no? Que a veces pues se sienten más temerosos, depresivos, mencionó la depresión, ese tipo de cosas. ¿Usted cree que el clima, que hay una relación entre el clima y el estado de ánimo de una persona? Un poco. Mencioné mucho la serotonina. Claro que las neurotransmisores que favorecen los estados emocionales positivos, serotonina, endorfina, dopamina, oxitocina, entre los más famosos. Y está bien padre porque es un círculo virtuoso. ¿Cómo se producen? Cada vez que la mente se somete a algo agradable. ¿Y qué hacen esos? Que te vayas a estados emocionales agradables. Y si tienes estados emocionales agradables, se producen, entonces es virtuoso. El problema está en que entran pensamientos o situaciones difíciles, se somete a estrés, a pensamientos negativos, a sufrimiento, a tristeza, etcétera, etcétera. Se va acabando la serotonina. Como no piensas positivo, no produces serotonina hasta que caen en depresión. Los males de amores son clásicos. Yo di todo y no me valoró y va a ver cuando regrese. Y duran días, semanas repitiéndose lo mismo. La mente no tiene pensamiento, no tiene momentos agradables. Va a llegar a un momento en que haya un déficit de serotonina. Y entonces cuando empieza a ver los síntomas de ven el mundo gris, negatividad, cambios de humor, se altera el sueño, o duermen mucho o batallan para dormir, y pensamientos incluso de no querer vivir o qué pasaría si yo no estuviera aquí, me extrañan, no es más que soledad. Y hay dos opciones, terapia para reactivar y la otra medicación. ¿Y cómo se reactiva? No solo los estados, principalmente de estados positivos agradables. Cada vez si te dan una palmadita, si te dicen excelente programa, lo que sea, hay serotonina. Pero también el exponerse al sol te genera serotonina, el comer chocolate, ¿qué más? Caminar, trotar te genera. Entonces sí se asocia un poco los países donde los inviernos son muy largos, tiende a haber un poco más de depresión por la falta de sol. Pero no todo el mundo cae en depresión. Entonces creo que sí es un factor que influye, pero creo que influye más la parte, los estados emocionales a los que te sometes, ¿no? En nuestra cultura, pues por ejemplo, llega la época de Navidad y es más fácil acordarse quién ya no está, quién no, etcétera. Empezar con añorar tiempos pasados, y más la falta de serotonina por la cuestión del menos sol, pues es más fácil que caiga en déficit. Pero igual hay lugares donde las personas traen un sentido de vida enorme y se pasa la mayor parte del verano oscuro o nublado y ellos son felices. Entonces creo que es un factor, el climático sí tiene que ver, pero no es más determinante desde mi punto de vista los estados emocionales positivos. Excelente. ¿Cuál cree que es la razón por la cual a las personas se les dificulta perdonar? El perdón son de las cuestiones más difíciles de trabajar porque pues finalmente somos animales. El ser humano tenemos la ventaja de que nuestra base animal de instintos pues la vamos superando un poco a base de la gestión de nuestras emociones y conductas a través del razonamiento y de la libertad y toma de decisiones. Nosotros sí podemos reflexionar sobre lo que hacemos y podemos ir moldeando regulando nuestras acciones. Y regulamos muchas cosas, depende del nivel de educación y de cultura que vayas generando, ¿no? Pero la base animal ahí está.
Y cuando alguien nos hace algo, nos sentimos agredidos por alguien, la tendencia natural del instinto es desquitarse. Y si una persona trae una buena base cultural, de moldeado, de gestión de emociones, puede sí entenderse, sería autoconocimiento. Ahora sí usaría la frase del ese, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces sería aplicado para uno, si ya sé que me enoja, ¿para qué voy y me pongo en el matadero? Si ya sé cómo me enojo, pues también. Y si ya sé cómo se me quita, ¿por qué no la gestiono? Y empiezo a hacer cosas, lo clásico, respirar profundo. Yo a veces digo, retírate, vete al baño y agarra una toalla ¿por qué? Porque la emoción no es más que como una ola que sube y en un ratito tiene que volver a bajar. El problema de ciertas emociones es que suben y si no la gestionamos bien, se va a quedar inconclusa, entonces ahí queda como un pendiente. Lo mejor es que sí salga para que no quede como algún día me la va a pagar, etc. Y entender más sobre las agresiones. Cuando te quedas con algo y quieres esperar el momento de desquitarte, es como estarte tomando un veneno con la idea de que se muere el otro, porque cada vez que te acuerdas, el que se enoja eres tú, el que se altera es tú. Si te estás durmiendo y de pronto te acuerdas, a quien se le va el sueño eres tú. En la mejor fiesta que puedas tener, te acuerdas de la agresión, ¿sí?, el agravio, y quien va a perderse la fiesta eres tú. O sea, el recuerdo pasado que genera la emoción le roba tiempo a uno. Entonces, si lo entiendes, si me quiero vengar de, normalmente uso yo el moloncho o la moloncha, si fuera la pareja, me quiero vengar de la moloncha, pero ella tan a gusto y anda con otros, ni siquiera otros, y yo todavía esperando, como en las canciones, algún día va a regresar y yo le voy a decir que siempre no. Hay quien hasta se opera para vea que, espérate, si ya no funcionó, por algo anda emocionada por allá. Entonces creo que el trabajo fuerte ante un agravio es autoanalizarte, autoconocerte, ver que de dónde viene, poner límites, porque sí creo que decir, bueno, yo de alguna manera yo colaboré, si me robaron, pues yo presté ese dinero, no le vuelvo a prestar a esa persona. Y entonces hay que entender, ahí sí en psicoterapia hay que entrenar a la persona a educar sobre lo que es el perdón. El perdón no es decir perdóname, yo uso mejor la palabra soltar el pasado. Olvidarse no se olvida. Lo que hacemos es resignificar aquello que me dolió mucho, buscar que no sienta lo mismo, porque si no siento lo mismo, puedo acordarme de cuando me robaron el teléfono en Monterrey. No se me olvida, pero ya no me duele igual, porque era un teléfono que traía como un Play, no sé qué tanto, ya no existen de esos, y me hubiera gustado conservarlo, ya no pasa más. Al contrario, pude comprarme algo que me gustaba más. Dejo de sufrir. ¿A quién le estoy haciendo esto? ¿Estoy beneficiando al ladrón? No, a él no se le quita lo ladrón, pero yo me beneficio de que puedo vivir mi momento presente con todas las cosas buenas que siempre hay y sin que me robe el pasado. Entonces, el perdón, ¿por qué se dificulta? Porque es algo natural que queremos desquitarnos, vengarnos, pero como somos seres humanos no podemos, hasta los abogados dicen que es mejor el más mal arreglo que el mejor juicio. En un pleito, aunque seas muy fuerte, puede ser que hasta por un error te agarran una piedra y te caes y te golpeas. O resulta que el otro traía tanto rencor a alguien que nunca se defendía y resulta que con él le salió el monstruo que estaba guardado y te va peor. O bien, tú ganas, pero la demanda, no sé si me explique. Entonces, creo que la tendencia moral es hacia la resolución de conflictos. Y la tendencia psicológica, yo diría, pues vive el momento presente. Si ya te robaron, si ya te engañaron, si ya no dieron lo mismo, next, sigue tu vida adelante para que puedas vivir tu momento tal como soy ahora, engañadito, robado, solo, lo que sea, pero esto tengo y esto voy a disfrutar. El método que más me ha funcionado a mí es de esta señora que mencioné ahorita, Louise L. Hay. El método de ella está muy padre, sencillo, como todo lo enfoca a la infancia. Bueno, la persona que te hizo daño, que puedas imaginarla, conozcas o no su historia, como un niñito, una niñita,
y empieces a imaginar cómo la pasó ese niñito, esa niñita, para generar la compasión. Dices, pues es una persona que seguramente no tuvo cariño, que está enojada con la vida, que está resentida, que se sintió solito, así ya está. Y ahora tú lo entiendes, cómo no iba a hacer lo que hacía, así es una. Y entonces sueltas a esa persona y le deseas como a ese niñito, a esa niñita, sí quiero que esté bien y le deseo todo lo bueno. Porque si tu mente se va con la persona adulta, no, sí va a ver, o sea, sí. Entonces te hacen generar, claro, también hay que bajar ondas cerebrales, generar la compasión, y a esa persona sí la puedes soltar, dejar ir. Lo he trabajado a veces no en la primera, a veces 2, 3 repeticiones o más. Y poco a poco los reportes son de que, ¿qué crees? Ya me encontré con la persona y ya no sentí lo mismo, o asunto arreglado, estoy funcionando mucho mejor. Por ahí va más o menos. Excelente. Perdón, debe haber otros métodos, pero por lo menos es el que a mí me ha funcionado un poquito mejor, porque sí es bien difícil que la persona toda una vida cargando a alguien. En Monterrey me decía una persona, no, y no me va a poner el cojín ni alguien más, tráigame aquí porque yo quiero, ya sabes, era el papá, porque cuando ella tenía 2, 3 años, el papá le robó a la mamá el dinero que había, joyas, no sé qué tanto, y la dejó con 3 niñitas. Y ella seguía cargando esa parte, ¿no? Pues lo único que cuando la convencimos de que liberara emociones, ella con cojín y sacó todo lo demás, no sé qué tanto. Y hasta le hubo un cambio, dice, tengo dinero, dice, y gasto más de lo que te imaginas en andar de un mall a otro, en Monterrey, en San Pedro, buscando ofertas. Mira, es esta blusa. Me queda grande, pero estaba en oferta. Y ella misma, la parte consciente decía, ¿tengo con qué? Pero una parte de mí anda con miedo. Pues parecía que venía desde pobrecitas de nosotras. Nos robaron el dinero, esa creencia predominaba. Cuando la mamá, una profesionista exitosa, pues lo obvio que logró resolver los problemas. Pero fíjate qué poder tiene una creencia desde muy temprana edad. La otra, el resentimiento guardado, lo libera. Y no sé cómo quedaría en relación al sentimiento del papá, pero sí se lo notó después. Hasta me invitó a dar un curso en ¿qué le llaman allá? Tipo rancho con alberca, pero tienen finca, su finca. Y sí, verdaderamente, y ya la notaba con cuestiones de marca más elegantes, asumida y todo más, como ya asumiendo, como diciendo, merezco y tengo con qué, sin tener que andar con el miedo de que me voy a quedar sin nada, algo así. Entonces, pues la importancia del perdón te lleva a vivir el aquí y el ahora. Me recuerda una pregunta extra que me la acabo de generar en la mente. Yo fui a una conferencia, fui a 2 conferencias suyas, pero una de las que fui hace muchos años, y no recuerdo bien, y a ver si nos puede resolver la duda tanto a la audiencia como a mí y a los que estamos aquí presentes. ¿El perdón es para uno o es para la otra persona? Es para uno, porque va a haber diferentes resultados, ¿no? Hay personas con las que tienes que soltar la agresión, y si es familiar, pues obvio que el lazo familiar difícilmente lo puedes cortar en algún momento, tienes que encontrarlo, necesitan, y el lazo afectivo ahí está, a veces cubierto por el resentimiento, pero ahí está. Pero hay casos de agresión, por ejemplo, que alguien te robó, te hizo fraude, te golpeó, pues ahí es soltar, pero aparte no te le acerques, porque tú ya cambiaste, pero la persona no. Entonces el perdón es para ti. La otra persona sigue siendo la misma persona que hay, y te digo, incluso ni siquiera hay quien dice, es que ya le pedí perdón o ya me perdonó. Las palabras no es como en la primaria, ¿no? Que se pelearon. A ver, la maestra, dense la mano y dile perdóname, perdonas, pero así con la carita. Claro que nomás hicieron el protocolo verbal, pero el niño o la niña, ¿qué sienten? Pues lo mismo que sentían porque se dijeron cosas o se hicieron cosas. Entonces creo que el perdón es un proceso descrito así como suelto el pasado, que no me duela lo mismo, para poder estar más feliz, más viviendo mi presente. El perdón es para uno mismo. Excelente. Ahora, alguien que desconoce de esta rama de la psicología y que se niega a buscar ayuda por tabú o por vergüenza, ¿qué le recomendaría usted para que empiece a sanar desde casa? Ya hay muchas alternativas.
Por ejemplo, el TikTok pues es muy selectivo, te pones con algún tema y te empiezan a llegar muchos, si ves bailecitos, pues vas a ver trends de bailecitos, pero basta con que veas algún psicoterapeuta, alguna recomendación de este tipo y el algoritmo te va a estar dando temas de esa cuestión. Está muy variado, entonces creo que es empezar a escuchar personas. En YouTube hay muchas alternativas. Yo sugeriría que se vayan por neurociencia primero, porque hay dos corrientes. Hay personas que hay tabú de que eso es solo para locos o creen que la psicoterapia es nada más que alguien te dé consejos y la verdadera psicoterapia no da consejos. Lo que hace, o que es solo hablar diciendo, ¿para qué pagas? Ve, mejor platícale a un amigo. La verdad es que pues hay corrientes donde sí va, pero lo que es psicoterapia, normalmente sí hay que hablar, sí, pero luego se te van a aplicar ciertas técnicas como para que entres a donde no podías entrar, otras alternativas. Y luego algunos, sobre todo los muy intelectuales, no les gusta la psicoterapia. Dicen, ¿cómo otra persona me va a decir qué hacer? No te van a decir qué hacer, lo único que van a hacer es que te descubras más, ¿no? Y luego, ¿qué más? Como son muy inteligentes, pues le entienden casi a todo. Y con la psicoterapia vas a entender muchas cosas de cómo funciona el cerebro. Y entonces ahí va a ir empezando a entenderle un poquito más. Y de ahí está muy fácil que brinquen ya a la psicoterapia. Como que al revés, yo primero conocí la psicoterapia y después neurociencia. Ahora, cuando les explico a los muy racionales, les empiezo a platicar primero cómo es que funciona tal parte. Por ejemplo, se burlan de la ley de la atracción. Que tú di que eres mía. Digo, no, pues sí, parece muy mágico. O decir ciertas frasecitas. Pero una frase, unas palabras no te van a cambiar. Tengo un libro, mi segundo libro es El poder de las palabras para amarte a ti mismo. Y ahí lo aclaro, una palabra no te va a cambiar, pero una palabra te va a generar una imagen mental. La imagen mental te va a generar una emoción. Si a ti te dicen Cancún, chocolate, premio mayor de la lotería, pues así. Y luego te dicen asadón, trapeador, pues ya cambia la emoción. Y si cambia la emoción, genera neurotransmisores. Y si llegan neurotransmisores, si es cortisol, pues aguas, porque te va a avejentar, te va, etcétera. O adrenalina y esas cuestiones, pero si produce serotonina, endorfina, pues te va a dar estados emocionales agradables. Entonces, esa sería una parte. La otra, hay una parte, ciertas partes del cerebro que le llaman sistema reticular activador ascendente, que lo que tienes en mente lo detecta. Si tú compras un auto morado con una aleta amarilla, y andas bien contento con tu auto morado con aleta amarilla y de pronto ves moradear y dices, y otro allá, qué copiones, desde que compré el mío, todo el mundo trae. No, lo que pasa es que como ya lo tienes en mente, tu sistema reticular activador ascendente detecta los autos morados. Y bueno, de ahí la importancia, qué tipo de pensamientos colocas en tu mente. Hay mujeres que dicen, todos los hombres son iguales. Pues, ¿qué crees? Que detectan a los que son iguales, a los que no les querían, ¿sí? Es que no hay trabajo, pues nomás detectas donde no hay trabajo. Y hay quien dice es que se vende todo. Son personas que detectan dónde vender. Prácticamente mi sugerencia es coloca pensamientos positivos. De hecho, en mis redes habrá quien diga, ¿por qué pone esas cosas? No, pues tratando de que coloques cosas positivas, porque entonces tu sistema reticular es más fácil que te lleve a ver esas oportunidades. Si pones cosas negativas, pues ya sabrás. Y no, vamos a pensar que la ley de la atracción algo tuviera que ver con la cuestión energética, que es un tema más, que faltan más estudios, ¿no? Pero le quitamos esa parte del sistema reticular. Si traes pensamientos negativos, pues se te van a acomodar más esas cuestiones. Si traes pensamientos positivos, parece que las oportunidades alcanzas a detectar más rápido. Es un aliado de tu cerebro. ¿Cómo ha influido la psicología en su vida, personalmente? Creo que bastante. El Jorge de los primeros años de profesionista, cada 3 o 4 meses le batallaba un poco para dormir, me estresaba, se caía el cabello, muy preocupado. No sufría, pero no disfrutaba del todo, era muy cumplir con el deber ser. Creo que desde niño un señorcito, ¿no? Cuando empiezo a encontrar, creo que lo de la psicoterapia me apasionó por lo que ya mencioné, pero si hablamos de proyección, creo que en el fondo andaba buscando soluciones para mí.
Como psicoterapeutas tenemos que tomar terapia determinado tiempo. Yo hace como, ¿qué te gusta? 10, 12 años que ya no he necesitado tomar terapia. Busqué siempre alternativas prácticas y creo que tengo ya algunas que serían técnicas que utilizo para tratar de sentirme mejor. Si le preguntan a mi hijo más chico, que si lo conoces, le dirán, oye, tu papá, tus mayores cambios, va a decir, pues cuando aprendió la técnica de Luis El Hay y con terapia regresiva reconstructiva. Cada técnica que aprendía me hacía subir escalones, pero esas dos que mencioné creo que fueron lapsos más grandes. ¿En qué lo noto? Si ahorita se midiera mi estrés, casi en cero. Acá sería cero, no, en cero, un 3%, ¿no? Sí, Perdón, sí. Acá me mantenía en 70, 80, la mayoría de las personas por acá andan. Y ahorita debiera estar estresado por las preguntas, la verdad es que tranquilo. A la hora que yo me acueste, 5 minutos, puedo estar con las redes sociales, apago el teléfono y yo creo que en 5 minutos ya estoy dormido. Ahí te va más, deja ver si no me falla. Dormí 8 horas 36 minutos y la puntuación que me da es un 96 de 100. O sea, casi me ha tocado dormir con una puntuación de 99. Dice uno de mis hijos, oye, un sueño de bebé. Y se supone que debiera tener más problemas y hasta por la edad. Sí, ya tener. Entonces creo que al revés, ¿qué me ha aportado la psicoterapia? Una mejor calidad de vida. Trabajaba, ahorita lo mencioné, te platiqué, 3 o 4 trabajos al mismo tiempo. Ahorita trabajo a veces en medio. Soy dueño de mi tiempo. Si quiero trabajar mucho, trabajo mucho. Si quiero trabajar poco, trabajo poco. Y los ingresos se han mantenido, primero se aumentaron y se han mantenido en ese mismo nivel. Trabaje mucho, trabaje poco, está en un nivel más o menos. Creo que también mis creencias, mi sistema reticular activador ascendente, creo que detecta más dónde vienen oportunidades sin buscarlas mucho, porque sí les mencioné que normalmente no me anuncio y de todos modos las contrataciones llegan. A veces me castigo de ¿por qué no le doy más vuelo? Pues creo que el río corre por donde tiene que correr, no se puede empujar. ¿Qué más me ha dado? Pues una capacidad de más resiliente ante algún problema. Creo que reacciono, resuelvo más y me engancho menos en las pérdidas, porque en los problemas casi siempre pierdes tiempo, dinero, relaciones, etcétera, y creo que le doy más fuerza. Esta última es en los últimos 3 años y creo que se lo debo a unos principios de neurociencia. Últimamente me enfoco mucho a que en cualquier terapia se vaya a desarrollar un poquito más el funcionamiento de la corteza prefrontal, y desarrolla la corteza prefrontal y entonces desactivas más la amígdala, que es le decimos la loquita de la casa, es la que te hace ser celoso, enojón, temeroso, avergonzado. Entonces, y la corteza prefrontal te da una lógica, soluciones con los pies sobre la tierra, etc. Y quizá a eso se deba el estrés tan controladito, aunque haya situaciones adversas. Eso ya sería más que psicoterapia, aplicación de principios de neurociencia. Excelente. Maravilla. Ahora, eso siempre se lo preguntamos de cajón. ¿Qué es para usted la felicidad desde su experiencia, sus vivencias, ya sea la forma espiritual o con la terapia? Pues ya lo dije, creo que se resume en lo que es el amor, que sería sentirme a gusto conmigo mismo, sentirme a gusto con los demás. Y tú sabes que sentirse a gusto con los demás es un abanico enorme de todos sabores y colores, gente buena, gente de lo que podría llamar no tan buena. Sentirme a gusto con los demás y sentirme a gusto con lo demás, que implica el entorno, y a veces el entorno está muy favorable y a veces el entorno no está tanto. Sentirme a gusto en esos 3 contextos, para mí eso es la felicidad. Puede estar haciendo mucho viento, como aquí en Cuauhtémoc, cuando hace mucho viento, sentirte a gusto. Que está el calorcito bien rico, sentirte a gusto. Que te encuentras personas maravillosas, sentirte a gusto. Que te encontraste personas problemáticas, sentirte a gusto, porque hasta de ahí vas a aprender. Creo que eso sería para mí la felicidad, poderle sacar el sentirte a gusto a cualquier situación. Para toda la gente que nos va a ver y que va a estar viendo este video y estos cortos,
¿qué consejo le daría usted a esas personas que ahorita están luchando pues una guerra, no recuerdo, de su niñez, algún complejo? ¿Qué consejo le podría dar en estos momentos a esas personas, a esos jóvenes, incluso soñadores? Bueno, pues le copiaría algo que dijo Luis el Hay. Dice que todo problema que enfrentamos, todo a mí me costó trabajo entenderlo, tienen un origen común: la falta de amor a nosotros mismos. Y no más que el problema de la palabra amor se lleva como, hay mujeres que me dicen, yo me quiero mucho, en el espejo me digo, hermosa, sí, pero hasta sacas la pompa y así. El quererse, el amarse no es tanto el decirse que me voy a la parte sentirte a gusto. Incluso la técnica de esta mujer, Luis el Hay, decía en verte al espejo, pero no te veas, porque en cuanto te quieres ver al espejo, rápido quieres acomodar la arruguita, la pose. Dice, vete a los ojos, a las pupilas, y tratar de entrar a tu interior actual o al del niño, y poderle decirle, Asdrúbal, te amo, realmente te amo, eres un niño maravilloso, etcétera. Esa sería como la aceptación incondicional tal y como eres. Y se va practicando, ese es uno de los métodos, ¿no? Y lo contrario al amor, el amor es sentirse a gusto, y el origen de todo problema es la falta de amor a nosotros mismos. Y ella preguntaba a esta norteamericana, ¿qué es lo contrario al amor? Y todo el mundo le decía, el odio. No, lo contrario al amor es el miedo. Y me regresó otra vez, los miedos son las creencias limitantes: miedo a no ser suficiente, miedo a no poder, miedo a no ser aceptado, miedo a equivocarme, miedo a no tener, miedo a no merecer. Entonces sí, el consejo sería, si identificas los miedos que hay detrás de donde batallas, empieza a buscar dónde se generaron. Lo más probable es que se generaron en los primeros 6 años de vida. Y yo le agrego, de acuerdo, ella lo mencionaba 6 años, yo me voy hasta terapia regresiva reconstructiva, hasta los primeros momentos en que llegaste al vientre. Y si viene de ahí, nos vamos a neurociencia. Recomendación, pensar, es que siempre he sido así, ¿cómo le hago? Espérate, pues está el principio de neuroplasticidad. Eso que te dio tanto miedo no es más que una creencia, un bebé que creyó que no era bienvenido, que no era, que llegaba un momento inadecuado, que no merecía, que había que cuidarse, que este mundo era difícil. Es solo una creencia se lo creyó. Entonces te lo puedes creer ahora de la manera que tú quieras y las veces que tú quieras. Difícil, sí, fácil también, depende, pero pues nada más un poco de disciplina. ¿Y cómo se hace eso? Pues sería muy largo explicarlo, pero sería, ya lo mencioné en alguna parte, generar un nuevo circuito neurológico con otra experiencia que le gane, que haga un nuevo camino y le gane al camino viejo. El cerebro no olvida, sino sustituye. Entonces sería un trabajo por ese lado. Claro, si buscas ayuda profesional, pues mucho mejor, pero una ayuda profesional que le entienda a este modelo. Y recordar, trata de eliminar los viejos miedos, que son los que te generan las creencias limitantes y que son las que van y desencadenan los problemas de relación, de dinero, de salud, de todo lo demás. Dije que me costó trabajo entender que todos los problemas tenían un origen común. Decía, pero los del dinero. Hasta para cobrar una terapia, yo las empecé cobrando a 50 pesos. Porque me daba miedo cobrar más. Ofrecía descuentos antes de que me lo pidieran porque sentía como pobre, como si les estuviera robando, cuestiones así, y no era más que un miedo, etcétera. Hay quien tiene miedo para decir, es que no va a haber clientes. No sabemos. A veces no necesitas más que 1, 2 o 3 clientes para que logres lo que tienes que hacer. Etcétera. Lo que nos detiene a veces en ese mismo campo son los temores que hay. Y revisas las creencias y son muy seguido, muy comúnmente de no hay dinero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a faltar? Se lo creen, cambian las condiciones y siguen, como esta chica de Monterrey, que ella tenía dinero, pero en su mente infantil había el temor de tengo que comprar cosas baratas porque no va a haber dinero. Así funciona, había un miedo solamente. Con ese ejemplo creo que nos podemos quedar. Consejo, revisa tus miedos, que son las creencias limitantes que te hacen los patrones de conducta y que te hacen desenvolverte como te desenvuelven. Cámbialos. Hay métodos bien sencillos, algunos es a base de repetición de pensamientos positivos.
hijos. El que dije ahorita es uno de ellos, estoy dispuesto a amarme tal como soy ahora. Otro más, recibo dinero de fuentes esperadas e inesperadas. Uno más, muy famoso en las ciudades que yo he atendido a nivel nacional, es todo se resuelve fácilmente y a mi favor. Y dice, se me resolvió. Pues puede haber sido su sistema reticular activado ascendente, pudo haber sido la fe que dejó de gastar energía en que no voy a poder, se llena de energía, toma decisiones y lo logra. Agregando a esto, pues, me acuerdo yo unas palabras de afirmación que las practiqué muchos años. Solo personas buenas se cruzan en mi camino. Se me aprendí muy bien de usted. Tengo un cuerpo esbelto, sano y joven y fuerte que me da fuerzas para vivir o algo así. Tengo un excelente metabolismo que mantiene mi cuerpo esbelto, sano, joven y fuerte. Soy un imán para el dinero. Todo se resuelve fácilmente a mi favor. Recibo dinero de fuentes esperadas e inesperadas. Yo el de todos, yo el de estoy dispuesto a amarme tal y como soy ahora, yo me lo sabía así. Estoy dispuesto a amarme tal y como soy ahora. De la original es me amo tal como soy ahora, pero hay personas que apenas le empiezan a decir, me ha tocado ver personas llorar, dice, ¿cómo me voy a amar como soy ahora si soy bien enojona, le pego a mis hijos, no tengo dinero, no tengo trabajo? Lucha al cerebro, entonces al cerebro le ponemos una trampita, programación neurolingüística, estoy dispuesto a amarme tal como soy ahora, y entonces el cerebro dice, está bien, la voy a dejar, cuando menos piensa ya se lo creyó. Entonces es como un carril de entrada para que el cerebro no se resista. Por ejemplo, si le dices, soy millonario, de pronto te sientes millonario. No, es como una orquesta, con un músico que no esté de acuerdo con la partitura, con que dé mal el platillazo, ya se oyó mal la música. Entonces necesitamos que, para mí la fe es que toda la persona completa lo crea. Y si estoy dispuesto a amarme tal como soy ahora, el cerebro no va a estar el músico loco que no quiere, te va a dejar, y entonces es más fácil que sí lo cumplas. Si no, va a haber una parte de ti que dice, no es cierto, es el que va a estar tocando a destiempo. Claro, y luego, ese no me acuerdo muy bien, pero lo tenía anotado por ahí, el de... decido tener pensamientos positivos, algo así era, en mi mente. Decido pensar pensamientos positivos, algo así era. Sí. Varias combinaciones, por ejemplo, en mi mente mando yo, decido solo pensamientos positivos, decido en mi mente algo así. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por asistir. Faltaron muchas preguntas con referente a la niñez, referente también a usted, pero pues ya nos veremos en un segundo capítulo más adelante. Y le tenemos un detallito. Gerardo, si le puedes explicar aquí el detallito. No pasa nada. Esta chica. De hecho, yo a veces bromeo con mi nombre, le pongo Jorge. Pues, por su participación le tenemos un detallito que es una taza para esos días. Mis momentos de felicidad. Un cafecito y para que vaya al gimnasio, una peleadita de Grubby Scoot, y si nos puede leer lo que dice ahí con todo el amor del mundo. Hijo de su pinche madre, qué bonito está. Cuando el entrenador que le pone bastantes ejercicios, que le dice, hijo de su... O para todos los momentos positivos, hijo de su pinche madre, cómo van bien las cosas. Exactamente, la palabra hijo de su pinche madre se puede combinar con muchas cosas. Claro. Hijo de su pinche madre, ya vendí algo. O sea, qué felicidad. Y es un conjunto de palabras. Hijo de su, pero nosotros lo ponemos como hashtag, porque es algo que Gerardo y yo desde hace muchos años. Ya hace rato lo traemos y nos da energía, o sea, claro. Nos da energía, como que es algo eufórico. Sí. Y nos vamos a tomar una fotografía con usted. Claro. Jorge, pues muchas gracias por asistir, le reitero. Gerardo y yo pues estamos muy agradecidos, soltaron muchas preguntas. Yo sé que mucha gente va a preguntar en los comentarios, va a hacer preguntas respecto a esto. Son temas que son muy interesantes, la verdad. Y ojalá que podamos nosotros juntar recursos para poderlo contratar a usted bien y juntar nuestros invitados pasados y más gente para que nos dé una conferencia. Colaboramos. Normalmente me manejo entre curso, conferencia, y a veces mis conferencias, pues tú lo has visto, no es nada más conferencia, normalmente lleva ejercicios psicoterapéuticos, porque las conferencias por un oído entra, te motivas mucho y sale. Y yo me trato de que así sea 1 hora y media en un teatro lleno, a veces hasta una regresión alcanzo a hacer, de modo que esa persona
descubra que la psicoterapia es una ventanita que te puede llevar a un mundo de decir no tengo por qué siempre ser así. Sí hay maneras de cambiar y no es nada más que platiquen y te den un consejo. Exacto, sí, de hecho las preguntas que íbamos a hacer es referente a las dinámicas. Sí. Vamos a tomar una foto ahí, nosotros de cada lado. Si gusta sentado como sentado, como usted, ok, está bien. Usted sentado porque los otros a los lados. No, nomás no se despidió. Si gusta despedirse, nomás una despedida así como se le haga a usted fácil. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a las personas que están viendo este video. Pues es mi experiencia muy humilde, pero con la mejor intención de que si este mensaje te hace clic y te da la oportunidad de mirar hacia adentro y entender que no tienes por qué ser siempre así, que muchas de las cosas que no van bien contigo hay la posibilidad de cambiarlas. Siempre se puede estar mejor, que puedas vivir un aquí y una ahora al máximo, a tal y como eres hoy. Gracias. Gracias. Hacía la fotito,